Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde seguimos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer la primera carta de Juan. Estaremos recordando la segunda carta de Pedro, que es lo que leímos el día de ayer, pero antes vamos a orar. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, ayúdame, Señor, en esta lectura a entender lo que está escrito en tu palabra, a entender tu enseñanza, Señor. Ayúdame también, Señor, a comunicar lo que tú nos has enseñado. Si hay alguna persona que no entiende directamente la lectura, ayuda a que lo entienda por medio del resumen que hacemos al final. Te ruego, Padre amado, para eso, que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo y sea Él quien nos instruya, Señor. No mi inteligencia ni mi entendimiento. No quiero ser yo quien interprete tu palabra, Señor, sino tu Santo Espíritu que hable por medio de mí. Te ruego también, amado Padre, fortaleza, guía espiritual y que nada sea obstáculo para la lectura del día de hoy, que nada sea distracción. También te doy las gracias, Señor, por ayudarme a ponerte primero en mi vida, Señor, por encima de todo lo demás. Sabemos, Señor, que si te ponemos por encima, todo lo demás se nos dará mucho más fácil. Ayúdanos a entender eso, Señor, para que siempre te pongamos primero, ya sea la lectura, la oración o la asistencia a la iglesia. Cualquier cosa que sea para ti va primero, Señor, y luego el resto de cosas saldrán mucho más fácil. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas por medio de esta lectura, que nos ayudes a entender lo que está escrito en tu palabra para poder ponerlo por obra en toda área de nuestra vida. Te ruego, Señor, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme a leer la palabra del Señor un día más. Vamos a resumir lo que leímos el día de ayer. Ayer, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, leímos que Pedro anima a los creyentes a crecer en virtudes cristianas, recordándoles que su llamado y elección son seguras. También destaca su autenticidad del testimonio apostólico y de las Escrituras. En el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro leímos que Pedro advierte contra los falsos profetas y maestros que introducirán herejías destructivas y serán juzgados por Dios. Describe sus características y sus obras impías. Y finalmente, en el capítulo 3 leímos que Pedro recuerda que el regreso del Señor es seguro, aunque parezca que tarda. Insta a vivir en santidad mientras se espera la nueva creación en la que habitará la justicia. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy abrimos nuestra Biblia en el capítulo 1 de la primera carta de Juan. Estaremos utilizando nuestra exclusiva guía de estudio bíblico. Recuerden que esta guía solamente la pueden encontrar en mi grupo de Telegram o en mi página web, pero es totalmente gratis, así que la pueden descargar cuando ustedes quieran. En la información de este video tienen un enlace para que sepan cómo utilizar esta guía para sacar un verdadero aprendizaje de todo lo que leemos. Entonces, abrimos nuestra Biblia en el capítulo 1 de la primera carta de Juan, seguimos la lectura con el vídeo que van a ver a continuación y luego estaremos resumiendo todo lo que hemos leído. Primera de Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2. Cristo nuestro abogado.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el Anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unión misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 3. Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 5. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. La primera carta de Juan está escrita por el apóstol Juan, dirigida a las comunidades cristianas del primer siglo, probablemente en Asia Menor. Su propósito es fortalecer la fe de los creyentes, ayudándolos a discernir la verdad de los errores y animándolos a vivir en una vida centrada en el amor y la justicia. Juan escribe en un contexto donde surgían falsas enseñanzas, particularmente eran relacionadas con las doctrinas de que negaban que Cristo había sido encarnado y promovían una fe superficial. El apóstol enfatiza en la obediencia y la seguridad de la salvación en Cristo. Hace un llamado a los creyentes a caminar en la luz, practicar el amor fraternal y mantenerse firmes frente a la herejía. En el capítulo 1, Juan establece el propósito de la carta: invitar a los creyentes a una comunidad genuina con Dios y entre ellos basada en la verdad de Cristo. Juan comienza afirmando su testimonio personal con Cristo, a quien vio, oyó y tocó. Presenta a Cristo como la vida manifestada, quien existió desde el principio y vino a ofrecer la vida eterna. Versículo 1 al 4. Juan declara que Dios es luz, simbolizando pureza, verdad y santidad, y llama a los creyentes a caminar en la luz, lo que implica vivir una vida de integridad y transparencia. La comunión con Dios solo es posible si vivimos conforme a su luz, lo que también fortalece la comunión con otros creyentes. La sangre de Cristo purifica todo pecado a quienes permanecen en esta luz. Versículos 5 al 7. Juan reconoce que todos somos pecadores y advierte contra la negación del pecado, ya que esto implica autoengaño y la falta de verdad.
En cambio, anima a los creyentes a confesar sus pecados, asegurándoles que Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarlos. Negar la realidad del pecado equivale a acusar a Dios de mentiroso, ya que esto contradice su palabra. Versículo del 8 al 10. En el capítulo 2 de la primera carta de Juan, Juan continúa exhortando a los creyentes a vivir en la luz y obedecer los mandamientos de Dios. Juan comienza asegurando a los creyentes que tienen un abogado en Cristo, quien intercede por ellos cuando pecan. Este mensaje es de esperanza, pero también de desafío. La verdadera fe se refleja en la obediencia a los mandamientos de Dios y a caminar como Jesús lo hizo. Esta obediencia muestra la relación con Dios. Versículo 1 al 6. El apóstol resalta el mandamiento antiguo, pero siempre vigente, de amar al prójimo. Explica que el amor y la luz van de la mano. Quien ama a su hermano pertenece a la luz, mientras el odio indica tinieblas. Este amor no solo es emocional, sino práctico y reflejo del carácter de Cristo. Versículos 7 al 10. Juan divide sus exhortaciones según la madurez espiritual. Los niños son alentados porque sus pecados han sido perdonados, los jóvenes por su fortaleza en la fe y los padres por su conocimiento a Dios. También advierte contra el amor por el mundo, que es totalmente incompatible con el amor a Dios. Los deseos mundanos son temporales, mientras que la voluntad de Dios es eterna. Versículo 12 al 17. El apóstol Juan alerta sobre los anticristos, es decir, las personas que niegan a Cristo y distorsionan la verdad del Evangelio. Aunque estas amenazas son reales, Juan recuerda que los creyentes tienen el Espíritu Santo, que les guía en la verdad. Permanecer en Cristo es la clave para discernir las falsas enseñanzas. Versículo 18 al 23. Juan anima a los creyentes a mantenerse firmes en la enseñanza que han recibido desde el principio. Al hacerlo, aseguran su comunión con el Padre y el Hijo y tienen confianza en la venida de Cristo. La justicia es la marca que distingue a quienes han nacido de Dios. Versículo 24 al 29. El capítulo 3 de la primera carta de Juan expone el amor de Dios al hacernos sus hijos y describe cómo esta identidad transforma nuestra manera de vivir, a practicar la justicia y el amor. Juan exalta el inmenso amor de Dios al llamarnos sus hijos. Este privilegio incomprensible para el mundo implica una esperanza de ser transformados completamente a semejanza de Cristo cuando Él se manifieste, motivando a los creyentes a vivir en pureza. Versículo 1 al 3. El apóstol presenta una clara distinción entre quienes practican el pecado y quienes viven en justicia. Jesús vino a destruir las obras del diablo, por lo que los hijos de Dios no deben vivir en pecado. La justicia y el amor son señales inequívocas de pertenecer a Dios, mientras que el pecado es evidencia de una conexión con el maligno. Versículo 4 al 10. Juan reafirma el mensaje del amor a los demás, contrastando el odio de Caín hacia su hermano Abel con el amor sacrificial que Jesús mostró al dar su vida. Este amor no debe darse en palabras, sino manifestarse en acciones concretas que reflejen compasión hacia quienes están necesitados. Versículo 11 al 18. El apóstol asegura que un corazón recto ante Dios da confianza en la oración. Obedecer los mandamientos y permanecer en su amor permite que los creyentes vivan en comunión con el Señor, el Espíritu Santo y la prueba de que Dios mora en ellos, fortaleciendo su fe y su amor mutuo. Versículo 19 al 24. El capítulo 4 de la primera carta de Juan se centra en el amor como atributo esencial de Dios y su manifestación en la vida de los creyentes. También advierte sobre los falsos maestros y la importancia de discernir los espíritus. Juan advierte sobre la presencia de falsos profetas y exhorta a los creyentes a probar los espíritus para saber si son de Dios. El criterio principal es la confesión de que Cristo ha venido en carne, pues los espíritus contrarios representan el espíritu del anticristo.
Los creyentes fortalecidos por Dios tienen la capacidad de superar las influencias porque el que está en ellos es mayor que el que está en el mundo. Versículo 1 al 6. El amor tiene origen en Dios, quien mostró su amor perfecto al enviar a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Este amor nos llama a amar a los demás, ya que el amor mutuo es evidencia de que Dios permanece en nosotros. Nadie ha visto a Dios, pero su presencia se revela cuando vivimos en amor. Versículos 7 al 12. Juan explica que el Espíritu Santo nos asegura que permanecemos en Dios. Este amor demostrado en la obra redentora de Cristo nos da confianza en el día del juicio y elimina el temor, ya que el amor perfecto de Dios disipa cualquier duda o inseguridad. Versículo 13 al 18. Amar a Dios y amar a los demás no es opcional para los creyentes. Juan señala que no se puede amar a Dios sin amar a los hermanos, porque el amor hacia ellos es una manifestación de nuestro amor por Dios. Este mandamiento es claro y esencial en la vida cristiana. Versículos 19 al 21. El capítulo 5 de la primera carta de Juan, último capítulo de este libro, concluye la carta de Juan confirmando la importancia de la fe en Jesús como Hijo de Dios, el amor y la obediencia a los mandamientos de Dios. Juan enseña sobre la fe, el amor y la obediencia. La fe en Jesús como el Cristo une a los creyentes como hijos de Dios. Este vínculo se refleja en el amor por Dios y por los demás. La verdadera fe se traduce en obediencia a los mandamientos divinos, que no son gravosos, porque la victoria sobre el mundo está asegurada para los que creen. Versículo 1 al 5. El apóstol explica que Jesús vino mediante agua y sangre, refiriéndose al bautismo y su muerte, confirmados por el Espíritu Santo. Este triple testimonio, agua, sangre y espíritu, ratifica la verdad sobre Jesús. Quien cree en el Hijo tiene la vida eterna, mientras quien lo rechaza no tiene vida, pues niega el testimonio de Dios. Versículos 6 al 12. Juan escribe para asegurar a los creyentes que tienen vida eterna en Cristo. Esta certeza fortalece la confianza en la oración, sabiendo que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha y nos responde. Versículo 13 al 15. El apóstol aborda el tema del pecado y exhorta a orar por los hermanos que cometen pecados que no son mortales, pero no recomienda orar por los pecados de muerte. Versículo 16 al 17. Juan reafirma que los nacidos de Dios no continúan pecando deliberadamente, porque son protegidos por Cristo y no pueden ser tocados por el maligno. También destaca que los creyentes pertenecen a Dios y el que está en el mundo está bajo el poder del maligno. Termina exhortando a mantenerse alejados de los ídolos, llamando a una devoción exclusiva hacia Dios. Versículo 18 al 21. Y así terminamos de leer un libro más. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, quiero darte las gracias por ayudarme a leer un día más tu santa palabra, por ayudarme a cumplir un día más con el reto bíblico que has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, por ser el patrocinador principal de este reto. Tú has estado con nosotros apoyándonos día a día. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu inmenso amor, por haber quitado todo tipo de obstáculo, de distracción, por haber puesto disposición en mi corazón a ponerte primero en mi día a día. Gracias por la diligencia en mis manos, la fortaleza física y espiritual que has puesto en mí, para poder venir todos los días a leer tu santa palabra. Gracias, Señor, porque este año ha sido maravilloso. Gracias por ayudarme a cumplir un reto tanto personal como general, Señor. Leer tu palabra ha sido uno de los mayores privilegios, pero nunca la había leído como hoy. Gracias por ayudarme a no solo leerla, sino a entenderla. Ahora te ruego, Señor, en el poderoso nombre de Cristo, me ayudes cada día a ponerla por obra,
con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos de la iglesia, con los que necesitan. Ayúdame, Señor, a ser más servicial, a tener ese espíritu de ayudar a los demás cada día mayor. Te ruego, Señor, ayúdame a aplicar todo lo que hemos ido aprendiendo en las lecturas de tu santa palabra. Lo mismo te ruego para todas aquellas personas que están del otro lado de la pantalla. Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros y te pido que nos fortalezcas para volver a leer tu palabra el día de mañana. Te ruego todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana con más lectura bíblica. Hasta la próxima.